Hola, buenas noches a todos. Estamos en su programa Pregúntale a su médico, que se transmite a través de Radio Vida de la Expresión en el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Minamérica. Y hoy tenemos un programa bastante interesante, algo que todos hemos tenido, todos, no creo que alguien no lo haya tenido en diferente intensidad, pero todos hemos tenido dolor de cabeza. ¿Qué tan normal es tener dolor de cabeza? ¿Con qué frecuencia podríamos decir que es normal tener dolor de cabeza? ¿Con qué intensidad sería normal el dolor de cabeza? ¿O tengo algo anormal? Si ese dolor de cabeza es muy intenso, si siento que mi cabeza se va a reventar, si es de todos los días. Bueno, pues si les interesa eso, acompáñennos a lo largo de esta hora. Para eso está con nosotros una especialista en el tema de cefalea. Es una neuróloga, la doctora Yajaira de la Cruz Castellano. Buenas noches, doctora, bienvenida. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora. Por supuesto, el anfitrión del programa, doctor Sergio Arnulfo Fabla Toledo. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches y muy buenos días. Bienvenida, doctora, y gracias por haber aceptado estar con nosotros en este programa de Pregúntale a tu médico que se transmite en redes sociales a través de Minamérica. Adelante, doctor. La parte emocional, nuestro buen amigo, el psicólogo Marco Antonio León Hernández. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y por supuesto, nuestro buen amigo en el micrófono también, Alejandro Martínez Vivas. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, pues es importante siempre que hablemos de algún tema, pues definir de qué estamos hablando. ¿Cómo podríamos definir a la cefalea, doctora Yajaira? Bueno, la cefalea como tal, el término, la palabra cefalea significa dolor de cabeza. Vamos a decir que cefalea es el término médico para identificar este síntoma. Realmente la manifestación pues es un síntoma, una queja que el paciente va a referir o que la persona va a referir. Es el dolor en las estructuras craneales que puede afectar solamente el cráneo o que también se puede distribuir a la cara. ¿Okay? Entonces es la molestia de dolor sobre estas estructuras. En esto, ¿cuáles son las principales causas de este tipo de dolor a nivel de cabeza y cara y cómo se clasifican según su origen neurológico? Bueno, cuando estamos ante el contexto de una evaluación por referencia de dolor de cabeza, de cefalea, hay que definir a esta en dos causas primordiales, que serían las causas o un origen primario y un origen secundario. Cuando hablamos de un origen primario, pues son estos episodios de dolor que no se relacionan a una lesión como tal en la estructura del cerebro. Y las secundarias, entonces sí las vamos a relacionar a una lesión en la estructura o en el componente o en el parénquima cerebral, en el tejido cerebral. Y en relación a las primarias, pues las más comunes vamos a tener descritas a la cefalea por tensión o a un episodio de dolor por migraña. Regularmente la cefalea le podemos decir, como lo traducimos, es hay una cefalea que siento que me aprietan la cabeza, opresiva, ¿no? Una cefalea que siento que me late el cerebro, ¿sí? Sátil, y una cefalea en donde siento que me atraviesan el huesito o la cabeza, transfictiva. Cada una de ellas tiene algún significado especial. Sí, aquí la característica principal es precisamente el tipo, es decir, cómo se manifiesta ese dolor, sobre qué región localizada del cráneo y la intensidad y también el tiempo en el que inicia la molestia y alcanza la máxima intensidad, la máxima molestia, porque esto nos puede hacer pensar si se trata de un dolor que tiene criterios para realizar en rápido un estudio de imagen o para inclusive mandar al paciente a un servicio de urgencias, o si es un dolor que no tiene criterios de alarma y que se puede tratar de manera ambulatoria. ¿Cuáles son los tipos más comunes de dolor de cabeza o de cefalea y qué síntomas se caracterizan? Aparte de ese dolor de cabeza, que puede ser desde leve hasta intenso,
¿Se puede acompañar de alguna otra molestia, de algún otro síntoma agregado? Sí, si estamos hablando de los dos principales grupos o de las dos principales causas de dolor, que es un dolor de cabeza por migraña y un dolor de cabeza por tensión, una cefalea tensional, entonces son los más frecuentes. Ahí la característica va a ser la duración, la intensidad del dolor y si acompaña o no síntomas asociados. Por ejemplo, la que tiene una máxima expresión de diferentes síntomas es los episodios de migraña, porque hay algo que en el contexto de migraña llamamos aura. Entonces, esto tiene que ver con síntomas que son parte del propio dolor. Es decir, antes de que me duela la cabeza, empiezo a sentir que se nubla la vista o veo incluso destellos, lucecitas, o pierdo la visión de la mitad de mi campo visual o veo incluso con como defectos de manchitas, ¿no? En medio o alrededor del campo visual. Y eso puede durar minutos, se quita ese síntoma y empieza el dolor de cabeza muy intenso. O sea, el aura es como un presentimiento de que va a venir esa migraña, ese dolor de cabeza nomás de la mitad del Así cráneo. es. Ese síntoma de aura es como lo que le avisa al paciente que va a haber dolor de cabeza y describir esta o preguntar sobre estos síntomas nos ayuda mucho a darle pues ya un nombre, ¿no? A este episodio de dolor porque es muy común que tenga estas manifestaciones y es parte del mismo proceso que produce dolor. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden desencadenar estos dolores de cabeza y cómo pueden manejarse? Bueno, los factores de riesgo pueden ser desde actividades que se realicen, alimentación o incluso a los factores estresantes. Hay muchos factores emocionales relacionados con estos episodios de dolor porque estamos hablando propiamente de estos síndromes primarios, que hay un contexto o como factores desencadenantes, que puede ser una ansiedad, un estrés emocional muy fuerte o incluso relacionado con alimentos. El consumo de ciertas sustancias o el consumo de ciertas bebidas también puede estar relacionado. O incluso algunas veces se puede relacionar con medicamentos. Entonces, cuando se interroga, cuando se estudia a un paciente con dolor, hay que preguntar todos estos antecedentes, porque, por ejemplo, hay medicamentos para tratar la hipertensión que producen vasodilatación, es decir, que los vasitos se abran. Y eso a la larga o en algún contexto también es una manifestación, el dolor. Y entonces podemos estar confundiendo el dolor y el paciente sigue con ese medicamento y realmente al quitar o al cambiar ese medicamento, pues resolvemos estos episodios. Entonces hay que hacer un interrogatorio bastante grande en relación a estos episodios de dolor para tratar de identificar un factor clave en estos procesos. Muchas personas emocionalmente les afecta ese dolor de cabeza y máxime cuando es crónico. Ya en el plano emocional, ¿de qué manera la cefalea afecta el bienestar emocional y la calidad de vida de los pacientes que padecen este problema o este síntoma, que es el dolor de cabeza o cefalea? Sí, es una parte donde le afecta directamente. La parte del dolor de cabeza hace que la persona pierda concentración en sus actividades, pierde atención también en la parte de las necesidades que tiene. Y hay una cosa muy importante ahí que puede alterar la parte del sueño también. Y desde ahí se puede descontrolar todo como las actividades que hace la persona a lo largo del día. Muy bien. Doctora, una cefalea en un infante, en un niño. Cuando el niño se queja frecuentemente de dolor de cabeza, ¿en qué podemos pensar? ¿Qué es lo más frecuente que se presente en un niño que se queje de dolor de cabeza? Okay, por la edad ya ahí sería bastante interesante interrogar, revisar al niño para ver si tiene algún déficit de alguna función y poder hacer asociación de alguna lesión, porque por su edad no va a ser frecuente que un niño exprese un dolor de cabeza. Ya más en relación a la edad, a lo mejor inicio de adolescencia, ahí sí podemos empezar a notar que haya proceso de migraña más que de cefalea tensional.
Pero si es un niño de menor edad de la adolescencia, sí tenemos que hacer revisiones porque hay lesiones del sistema nervioso, sobre todo tumores, que pueden presentarse con inicio así de dolor. Desde luego que el dolor va a tener en la expresión, incluso en la evolución, características que nos hagan como un foco de alarma o de alerta para mandar un estudio o para revisar algo más. Por ejemplo, la visión en este caso, que también pudiera ser parte del mismo proceso y que a lo mejor el niño no lo refiere y los papás o los maestros en la escuela a lo mejor no han identificado que hay un déficit visual. Y ese puede ser muy esperado, por así decirlo, una causa de dolor. Sí, acaba de decir la doctora algo bastante importante. En pediatría, como parte de el protocolo de estudio de cefalea, mandamos a los niños a oftalmología, ¿sí? Porque justamente el déficit visual es una de las causas principales de dolor de cabeza en niños. Entonces, es como el niño trata de mejorar su enfoque, forza la vista y eso hace en compensación que tenga dolor de cabeza. Entonces, es muy frecuente que tengamos déficit visuales. Y como lo platicábamos hace algunas semanas apenas con Yajaira, tenemos una epidemia, una pandemia de miopía secundario justo de la utilización de pantallas. A raíz del COVID se empezaron a utilizar pantallas mucho para la escuela y esto, más allá de ser beneficioso, ha sido bastante contraproducente. Tan es así que en algunos países desarrollados ya se empezó a prohibir la utilización de dispositivos móviles para las escuelas. Los están quitando. Inclusive el internet gratuito se está quitando para dejar de utilizar aparatos electrónicos. Entre mayor calidad tenga el aparato, más daño visual me puede generar. Entonces, las nuevas guías de recomendación visual de dispositivos es 0 minutos hasta los 6 años. 0, no puedes ver la tele. A partir de los 6, media hora a 1 hora, hasta la adolescencia, de 2 a 3 horas, me parece, no recuerdo muy bien. Pero ese es el tiempo marcado. Cualquier límite superior a eso puede generar problemas visuales. Se ha triplicado la cantidad de miopías y se ha triplicado la cantidad de necesidad de corrección. O sea, si yo tenía 1 en mis lentes, 0.5, ahora se ha triplicado a 1.5 por la utilización de esto. Algo que me gustaría que quedara muy claro y que es una llamada de atención y una alerta. Si su hijo se levanta por dolor de cabeza, el niño está dormido y se levanta y dice, me duele mucho la cabeza, el dolor de cabeza lo despierta, es un dato de alarma y tenemos que buscar una tumoración cerebral, ¿sí? Entonces, es muy importante ese dato. El dolor de cabeza no puede levantar a un niño. Si el niño se levanta, ojo, es importantísimo acudir al médico porque a ese niño hay que estudiarlo. Se sospecha, desafortunadamente, en una probable tumoración. Entonces, es muy importante que eso quede muy claro, ¿no? Y puntualizando esto, precisamente la segunda causa de discapacidad aquí en la región es la visual, ¿sí? Y en la niñez también, ¿sí? Hay algo muy importante que quiero aclarar. ¿El dolor de cabeza en la adolescencia se relaciona con las hormonas? ¿Los cambios hormonales que presenta esta etapa en que empieza el desarrollo? No, estrictamente para hablar de dolor relacionado con cambio hormonal, tendríamos que hablar en el contexto, por ejemplo, de dolor en una paciente embarazada, ¿no? O dolor de cabeza ya cuando estamos más cercano a los extremos de la vida con cambios por menopausia, ¿no? Pero estrictamente para la adolescencia, pues solamente que secundario a estos cambios hormonales estuviera pasando por un proceso más en relación a algo tensional o ansioso, ¿no? Que es parte. Y entonces ahí sí, la cefalea ser como la manifestación secundaria, pero pues ya hay un trasfondo de otros factores, no solo relacionado a los cambios hormonales. Sí, normalmente a esa edad
el factor más importante, hablando de la parte emocional, es la parte del estrés. La parte del estrés forma parte importantísima en la parte del miedo, porque es una de las emociones que también se desencadenan mucho y a esa edad los adolescentes pues obviamente están enfrentando situaciones nuevas, están enfrentando muchos miedos y eso hace que el estrés suba demasiado y provoque la parte de las tensiones que la doctora decía. En la parte de la psicoterapia corporal pues también se contempla la parte de, por ejemplo, la tensión de los hombros, ¿sí? La tensión de la espalda, que forman parte también de los posibles dolores de cabeza, también en la parte emocional. Bueno, y en el ámbito hormonal, yo quisiera apuntar lo siguiente. Si hay una relación en base a la presencia, por ejemplo, durante el embarazo, en base a la dilatación, al aumento de progesterona, la primera mitad del embarazo, hay una cefalea vascular que es muy común en la mujer embarazada y que así como vino, se va a ir quitando. ¿Sí? No amerita ningún manejo, reposo solamente. Si esta llegase a ser muy intensa, entonces sí, valoramos ciertos medicamentos, pero regularmente con reposo, quitar estímulos importantes que debemos de quitar, ayuno prolongado, estímulos visuales, auditivos, ¿sí? Muy de En moda. exceso, así es, básicamente, ¿no? Y tener obviamente un descanso obligado, adecuado. De las preocupaciones que como padres nos interesa saber el por qué este tipo de dolor de cabeza. ¿Qué estudios o pruebas diagnósticas se recomiendan para el paciente que sufre de dolor de cabeza en forma constante? Y como nosotros los médicos de primer nivel son los que nos llegan, ¿cuáles son los estudios pertinentes para esta situación de un niño que tiene ya un dolor crónico de cabeza? Los estudios en relación a este síntoma, pues primero el interrogatorio, ¿no? Para tratar de identificar factores, la exploración física, neurológica, para considerar los estudios. Los estudios van a ser en relación a la imagen, ¿no? La estructura del cerebro, que puede ser un estudio por tomografía contrastada o un estudio por resonancia. Aquí, cuando hablamos de este grupo de primaria, secundaria, las guías o lo que está descrito para un protocolo de estudio de un dolor primario, pues no hay una indicación directa como tal de un estudio de imagen, porque precisamente al decir que tiene características primarias no se espera que haya lesión y no se relaciona con ninguna alteración. Entonces, a veces se mandan los estudios precisamente por lo que usted comentaba, una evolución crónica. Entonces, ya tiene mucho tiempo el paciente con dolor de cabeza, empezamos tratamiento y a veces no hay mejoría con una primera fase de tratamiento y no hemos identificado algún otro factor o el paciente comenta que ha modificado los factores que pueden propiciar esta evolución crónica y entonces ahí sí se opta por algún estudio para tratar de buscar alguna otra causa relacionada o por qué no está respondiendo al tratamiento. En etapa pediátrica, ¿las tomografías contrastadas están contraindicadas o hay algún motivo para que estén contraindicadas las tomografías contrastadas? Pues ahí hay que tener cuidado porque una tomografía es un estudio que genera una radiación. Entonces, si no tenemos un dato de alarma, si no hay ningún otro factor, como comentaba el doctor, de las características de dolor, pues como que nos vamos con más, como que menos invasivos, ¿no? Sí. Porque pues es un medicamento, es un medio de contraste, se va a hacer un proceso de invasión como tal y entonces tratamos de que sea pues como que menos frecuente a lo mejor mandar estudios, sobre todo por el riesgo. Estrictamente contraindicado no, si tenemos un dolor que tiene criterios de alarma, pues se necesita hacer el estudio precisamente para que no hayan otros datos o se sale de las características que llamamos primaria. Ya tiene otras causas o asocia otra alteración, entonces no hay que esperar más para hacer un estudio. No existe ninguna contraindicación como tal, exceptuando que tengamos problemas renales. Así es. ¿Sale? Si tenemos algún problema
con el riñón, con la filtración, pues ese medio de contraste va a estar circulando y eso puede llegar a ser tóxico. Entonces, realmente no existe ninguna contraindicación como tal, exceptuando que tengamos problemas renales. Pero como bien lo dice la doctora, tenemos que tener mucho cuidado. Es muy frecuente que lleguen con estudios a la primera consulta, ¿no? Y lleguen, por ejemplo, con radiografías. Una radiografía no sirve para nada para el dolor de cabeza. Hay pacientes que llegan con una tomografía indicada. Una tomografía. La realidad es que la tomografía la tenemos que dejar para el especialista o el subespecialista. En este caso, pues que la indique el pediatra si ve criterios para que la evalúe ya el neurólogo o el neurólogo pediatra en su caso. Y de lo contrario, mejor dejarlo. Es importante recordar lo que decía la doctora. La radiación. Cada vez que nosotros tomamos una radiografía o una tomografía, estamos dando dosis de cáncer acumulables, es decir, no se borran, se quedan en mi cuerpo esas radiaciones y se van sumando. Una tomografía axial computarizada equivale a una exposición solar de 1 año, ¿sí? Directo al sol 24/7. Es una radiación grandísima, es mucha radiación, ¿sí? Entonces, tiene que ser muy bien empleada. No es un juego, ni soy muy buen médico porque ya lo mandé con tomografía. No, todo tiene que estar muy bien indicada. Y a veces, a lo mejor el especialista quería una tomografía pues simple y contrastada y le tomamos nada más simple y pues ahora resulta que vamos a tener que tomar otro estudio, ¿no? Otra radiación. Entonces, es muy importante no adelantarnos. Si somos médicos de primer contacto, mejor que vaya con el especialista. Si el especialista lo cree conveniente, pedirlo y si no, que lo haga el subespecialista. Estoy de acuerdo contigo, está la clínica. Para eso llevamos propedéutica clínica y como tú lo dices, subrayarlo. Los estudios contrastados, mejor que los vea el médico especialista. Estrés y ansiedad tienen que ver prácticamente con todas las enfermedades habidas y por haber. Desde el punto de vista neurológico y emocional, ¿qué tan frecuente es que el estrés y la ansiedad genere cefaleas? Sí, pues está directamente relacionado y una cosa lleva a la otra. O sea, si la paciente o el paciente está sometido a estrés, va a expresar dolor de cabeza. Y si persiste el estrés y no hay un manejo, una terapia, va a ser el factor que haga que el dolor de cabeza no ceda. Entonces van de la mano, ambas cosas. Está más relacionado con una cefalea tensional porque tiene el proceso de tensión muscular, pero también es factor que cronifica la migraña. Entonces, aunque tengamos un tratamiento preventivo, o aunque, por ejemplo, tenga una migraña muy fotosensible y que lo que comentaba también hace rato de las pantallas, que sea un paciente que trabaja todo el día frente a una computadora, entonces eso ya es parte del proceso que le va a hacer que el dolor tenga esta evolución crónica y si sumado a esto tiene un factor de ansiedad o tensión, eso también va a hacer que el dolor no mejore. Puede bajar la intensidad o puede tener cierto control, pero si vuelve a haber el factor desencadenante, o sea que, no sé, va a tener una audiencia en su trabajo, un examen, entonces ese factor que otra vez está propiciando que esté ansioso, en esos días donde esté sometido a más estrés, va a volver a haber crisis de dolor. Entonces es como una evolución descrita con una relación bidireccional. Una cosa lleva a la otra y al revés. Es como un círculo vicioso ahí, que si no se corrige una, siempre va a estar descontrolando la otra. Sí, la ansiedad siempre va a estar relacionada. Normalmente cuando la ansiedad está muy alta, siempre está asociada con la parte del dolor de cabeza. Cuando se trabaja la parte de la ansiedad, increíblemente también la parte del dolor de cabeza baja. Sí, mejora. También en la parte del desahogo tiene mucho que ver. En la parte de las cefaleas, hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo desahogarse. Entonces, como que viene la parte de quererse desahogar, pero queda a medias. Por miedo, por sentirse avergonzado, por muchas situaciones. Entonces, esta energía que queda, pues precisamente normalmente sube a la parte de la cabeza y esa tensión ahí es donde se desarrolla la parte. Cuando una persona se desahoga, pues increíblemente, me ha tocado ver cuando ya las personas trabajan esa parte, se relaja todo el cuerpo. Dolores que, aparte del dolor de cabeza, dolores de espalda, dolores de hombros, increíblemente
desaparecen. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo se relaja. Entonces, la parte del desahogo es un factor sumamente importante para bajar los dolores de cabeza en la parte emocional. Sí, es clave. Oiga, doctora, ¿cómo puedo yo apoyar a mi familiar o detectar que tiene un dolor de cabeza grave, por ejemplo, una hemorragia cerebral o algún tumor? ¿En quiénes puedo yo pensar que hay un problema de este tipo? Sí, aquí es cuando tiene síntomas que se salen de lo cotidiano, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, que tenga un episodio de dolor sumamente severo y que Súbito. la intensidad sea muy rápida. Es decir, que de que inicia alcanza su máxima intensidad, por ejemplo, en el primer minuto, y que el paciente exprese que es el peor dolor de cabeza, o sea, que a lo mejor está acostumbrado o ya lo toma como parte de la normalidad tener dolor, pero que en ese día el dolor es el peor dolor de cabeza. Pacientes de la tercera edad, hipertensos, Así es. con antecedentes de alguna cardiopatía o con uso de algún medicamento, ¿no? anticoagulante, ¿no? Ujú. Puedo pensar esto más fácilmente. Así es. O que tenga asociado al dolor un deterioro neurológico, es decir, que se quejó de dolor y se acostó a dormir y ahorita que voy a verlo está roncando de una manera extraña o lo estoy despertando y no despierta, ¿no? O se acostó a dormir, se despertó, pero está paralizada la mitad del cuerpo o no habla adecuadamente. Entonces, esos son los criterios de alarma. ¿Sí? O se cayó y después empezó con dolor de cabeza, entonces hay que ver si por el golpe no tiene una hemorragia. Fíjate que mi esposa padece de migraña. Y hay ocasiones en que está y dice, siento que me va a reventar la cabeza. ¿Cómo poder? Digo, la gente que tiene migraña ha padecido diversos grados de dolor, ¿no? ¿Cómo diferenciar, como bien decía el doctor, una persona en una edad pues adecuada todavía, un adulto joven relativamente, sano, una chamaca, sana, que se queje de un dolor en una migraña más intensa que siempre? O sea, ¿podríamos hacer a la migraña o ya tendríamos que pensar en que algo no está normal ahí? Pues aquí tendríamos que evaluar el tiempo de que inicia, ¿no? Si es un inicio leve y hay un aumento progresivo, si tiene como esa característica la migraña, que va a ir aumentando poco a poco hasta que llega a una intensidad mayor, ¿no? Pero es así, un aumento muy gradual. Generalmente los dolores que alcanzan una intensidad tan severa en poco tiempo, eso sí es un dato de alarma. O sea, tendría, si es gradual, o sea, viene de menos a más, Que va aumentando. digamos que podríamos echar la culpa a la migraña. Pero si tiene un subidón muy rápido, eso definitivamente no tiene nada que ver con migraña. Ahí sí tiene un criterio de alarma, ¿no? Como que algo no está del todo bien o no es lo esperado para un paciente que ya padece migraña, en un dolor conocido. Muy bien. En relación a las preguntas que hizo tanto el doctor Martínez Vivas como el doctor Castañón, ¿cómo podemos aprender a identificar y a controlar ese tipo de dolor? En este caso, el dolor de cabeza que estamos tratando o la cefalea. Sí, en relación al tratamiento es algo bastante integral porque hay que identificar el factor para hacer modificaciones del estilo de vida, ¿no? De la alimentación, de los hábitos de sueño. Eso es una clave en este proceso de dolor porque también está relacionado, aparte de la tensión, la ansiedad, a los malos hábitos de sueño. ¿Ok? Entonces, si los pacientes tienen alteraciones para descansar o están sometidos a insomnio o a desvelos repetitivos, eso es parte de lo que va a generar que no se controle al 100%. O, por ejemplo, que tengan ayunos prolongados. Es muy común que por la escuela, el trabajo, nos vayamos sin desayunar, ¿no? Y que desayunemos después del mediodía. Entonces, siempre va a haber un dolor asociado al ayuno y que va a mejorar cuando comemos, ¿no? Entonces, todos estos factores, tanto alimentación, ingesta de medicamentos, alteraciones del sueño, realizar o no actividades, por ejemplo, de ejercicio o salir a caminar. Entonces, realizar actividades recreativas que pueden ayudar a mejorar la ansiedad, el estrés.
Eso pues es parte del mismo proceso. Y en relación al tratamiento farmacológico, hay medicamentos preventivos y analgésicos de rescate. Si ya el dolor de cabeza es muy frecuente, que prácticamente hace que mi paciente o la persona tenga que tomar medicamentos analgésicos diarios, eso ya es un foquito rojo para dejar un medicamento preventivo, para disminuir el abuso de analgésicos, porque eso también es un proceso en contra, que todos los días se tome un bioelectro va a hacer que el dolor haga resistencia al propio analgésico y va a tener evolución crónica. Entonces, de toda la parte de tratamiento farmacológico, hay un apartado del tratamiento preventivo, que no es analgésico, pero va a modular esa sensibilidad que desarrolla el cerebro o la facilidad que tiene para generar dolor. Aparte de modificar estilos de vida, alimentación, terapia para desestresarse, una terapia psicológica para hablar o tratar de desahogarse de todos los procesos que hace que tenga esa carga, ¿no? Sí, yo creo que ahí sí tenemos que enfatizar un poquito la parte de estar compartiendo los miedos de los secretos que normalmente guardamos, ¿no? Estos secretos que pues no queremos que nadie se enteren. Así es. A final de cuentas es un factor muy importante para la parte de la generación del estrés. Cuando las personas se dan ese permiso de trabajarlo ya en el consultorio, hay una liberación sumamente alta de esa parte. Incluso la parte de la fisionomía cambia. La parte del muscular también se relaja. Entonces, el factor del miedo también es un factor muy importante en la parte del dolor de cabeza. Sí. Oye, Marcos, ¿cómo pueden las personas aprender a identificar y controlar los desencadenantes emocionales de su cefalea? Lo que pasa es que, mira, aquí lo estábamos platicando y la doctora lo compartía también, cómo la parte de la tensión muscular tiene mucho que ver en la parte del dolor de cabeza, ¿no? Normalmente tener una actividad recreativa ayuda mucho, la parte de escuchar cierta música también ayuda mucho, compartir, tener convivencia socialmente también ayuda. Todo lo que signifique relajación para la persona es necesaria. Aquí el problema es que muchas veces el paciente pone pretexto de que no tiene tiempo. Y esa es una de las situaciones normalmente que la falta de atención y la parte de compromiso. Yo creo que todos en la familia hemos tenido una historia de alguien que todo el tiempo le anda doliendo algo. ¿Sí? Todo el tiempo le anda doliendo algo. Y lo más común de los dolores es el dolor de cabeza, ¿no? La ves o lo ves y todo el tiempo le duele la cabeza, le está doliendo la cabeza. Bueno, realmente la somatización, dentro de las somatizaciones, pacientes que tienen obviamente emociones adversas, que viven con emociones adversas, pues todo el tiempo va a estar somatizando. Y lo más común es el dolor de cabeza. ¿Sí? Si no hay algo orgánico, yo consideraría, y para que a nuestra audiencia le quede claro, que vaya con el médico para que descarte precisamente que no haya un problema orgánico, la doctora en especial, que vea todo, que lo examine, que valore adecuadamente ese dolor, el tipo de dolor de cabeza. Y si no hay nada, entonces nada orgánico que detone esto, entonces son emociones, ¿sí? O si tú ya sabes y eres honesto y sabes que estás viviendo con emociones adversas, pues primero ve al psicólogo para trabajar esas emociones. Sí, eso es muy importante, pero de entrada yo creo que el proceso es el que acabas de decir. Iniciar con la parte médica, ya que en la parte biológica ir descartando realmente lo que sucede. Porque muchas veces la misma tensión hace que se genere eso. Sí, y a veces es bastante difícil porque pues el paciente viene con el médico y luego se quedan con la idea, ¿cómo me dijo lo que ya sabía, no? Sí. Que tengo tensión y que tengo ansiedad, o sea, sí, pero hay que tratar de hacer la conciencia de decirle, es que yo le puedo dejar todos los medicamentos y no le pueden funcionar. O sea, puede que le ayuden y excelente, ¿no? Pero va a estar un tiempo con medicamento. Lo vamos a quitar porque logramos control, pero esto no se cura. Es variable, remite, pero si vuelve a ver el efecto o el factor que lo desencadenó, va a recaer y volvemos a lo mismo. Entonces, a veces cuando logramos hacer esa conciencia,
y regresan hasta nos dicen, no, me salí a caminar 2, 3 veces al día, por semana, ¿no? Cuando tenía tiempo. Y mejoró, doctora. O me fui a una clase de yoga, o me fui a algo que les gustaba, exactamente. Y mejoré. Entonces ahí dices, entonces ya ve que sí tiene relación lo que tratamos de hacer el hincapié, ¿no? Que a veces es bastante difícil porque la misma gente te dice, es que cómo se puede vivir sin estrés. Pero hay estrategias, ¿no? Que se pueden buscar y que mejoran de cierta manera Bueno, todos estos factores. vamos a estar como en la hora de cena. Saludos a todos esos fieles radioescuchas y seguidores a través de redes sociales que siempre están con nosotros. Una de ellas, Yani Martínez. También saludamos a Guirnalda de Rosa, nuestra amiga, la psicoterapeuta. A Judith Nicolás, que siempre está con nosotros. Gracias, buenas noches y buenos días para los fieles radioescuchas. Nayeli Pander, gracias a mi amiga Nayeli, que en días pasados estuvo de manteles largos. Yolanda Galindo, excelente tema, les manda saludos. Lupita Ríos, excelente neuróloga, manda saludos a Lupita. Betty Castela, doctora Castellanos, la mejor neuróloga. Bueno, trae porras, doctora, no hay duda. Saludos a mi amiga Betty. Y Soledad Hernández, ¿dónde puede consultar a la doctora? Quédese con nosotros al final del programa. Vamos a dar dónde puede usted localizar a la doctora Yajaira. Bien, continuando con las preguntas que nos hace nuestro productor. ¿Cuáles son los tratamientos farmacológicos o los medicamentos más utilizados para la cefalea crónica y aguda y cómo se elige el adecuado para cada paciente? Sí, aquí es en relación al cuadro agudo, pues es analgésico, ya sea intravenoso, intramuscular o vía oral, ¿no? El tratamiento de control de dolor. Y en relación a un tratamiento preventivo, ahí hay varios grupos de tratamiento. El paciente que amerita preventivo es porque tiene un dolor muy frecuente o muy intenso. Y hemos tratado de identificar algún otro factor, se hace el consejo, ¿no? De que quite ese factor o trate de mejorar. O, por ejemplo, si es un alimento, pues se tiene que evitar. Pero en relación al grupo farmacológico, los tratamientos que ocupamos son tratamientos preventivos que pueden pertenecer al grupo de antiepilépticos o que pueden pertenecer al grupo de antidepresivos. Y hay otros, como por ejemplo los betabloqueadores o los calcioantagonistas. O sea, son grupos muy específicos de fármacos. La mayoría de las veces optamos por un antiepiléptico o un antidepresivo. Son dosis menores porque es prevención, es decir, dosis bajitas para ir viendo la evolución del paciente. Y la intención es evitar que se haga crónico y que se abuse del analgésico, porque hacer un consumo diario de un analgésico no es normal y no es bueno. Sí, pues puede afectar ciertos órganos, como puede ser la función renal, la renal, o bien puede haber daño a la mucosa gástrica o al estómago, como usted lo menciona, el uso prolongado de estos analgésicos. Justamente, doctora, me gustaría preguntarle, ¿qué relación hay entre la cefalea y el uso excesivo de analgésicos? ¿Y cómo evitar el abuso de estos medicamentos? Sí, eso Porque es... me duele, me tomo. Sí, o sea, es algo paradójico, ¿no? Porque luego siempre les digo o les comento, si revisáramos, por ejemplo, las mochilas o las bolsas de todos los que estamos aquí, yo creo que todos tenemos un analgésico y me incluyo porque yo también traigo uno en la mochila, ¿no? Entonces, es muy común, son de venta libre, entonces siempre vamos pásame mi pastillita porque ya me duele la cabeza. Entonces, es el hecho de tener una ingesta diaria, es un criterio, que es un tipo de dolor también clasificado, una cefalea por abuso de analgésico. Entonces, nada más con tener 10 días, 15 días mantenido, por ejemplo, el uso de un AINE, que es un paracetamol, un ibuprofeno, mantenerlo al menos 15 días de manera diaria ya es un criterio de abuso, de cefalea por abuso de analgésico. Y el otro grupo que luego ocupamos, que es los triptanes, solmitriptán, sumatriptán, eleptriptán, con 10 días de uso mantenido, es decir, 10 días diarios, es un criterio de abuso. Entonces va a ser un dolor por rebote, o sea, es un efecto paradójico, pero está relacionado, que va a generar más dolor. Entonces, ese paciente que necesita un analgésico diario, es decir, está teniendo un episodio de dolor diariamente, ya se beneficia de la terapia preventiva. Entonces, a veces es difícil deshabituarlos, decirles, explicarles, porque pues es contraproducente en algún punto, de que como si me duele, entonces, ¿qué voy a tomar? Y el preventivo va a hacer efecto, pero no la primera semana. Entonces, es un proceso gradual. A veces usamos esteroides
antiinflamatorios más fuertes de este tipo de medicamentos para deshabituar el uso crónico del analgésico convencional y tratar de decir que busquen estrategias como por ejemplo usar a lo mejor unos lentes con filtro para no tener un contacto directo con la luz del teléfono celular, con la luz de la computadora, de una pantalla, porque a veces pues el trabajo hace que estemos todo el día sentados frente a una computadora, ¿no? Entonces con utilizar estos lentes con filtro pueden disminuir ese riesgo de exposición a la luz y es un factor que ayuda. O inclusive hacer las otras terapias, de que salga a caminar, de que si va a descansar, que sea un ambiente completamente oscuro, o de usar un antifaz, terapia de relajación. ¿Alimentos? Y evitar algunos alimentos, sobre todo alimentos con alto grado de conservadores, con sustancias que tienen como que, pues, añejos o mucho tiempo, que son precisamente algunos tipos de quesos, algunos tipos de vino, también producen estas sustancias que a la larga en el metabolismo que realiza el organismo tienen péptidos que hacen que el cerebro se active en relación a este consumo de sustancias. Entonces, hay identificado que el café produce el dolor, que el consumo de chocolate, de cacahuates, entonces esos alimentos se tienen que evitar. O sea, luego el mismo paciente te dice, es que cuando como esto, me duele. Entonces, pues la solución es quitarlo, ¿no? Hay alimentos, básicamente son las metiljantinas las que Las que generan son las estos que cambios producen. importantes. Y hay alimentos muy usuales por nosotros. O sea, el plátano, por ejemplo, tiene mucha metiljantina, ¿verdad? Y es muy, muy socorrido. Quienes tienen cefalea, no es adecuado que coman plátano tan frecuentemente, ¿no? Y así hay alimentos que quizás no lo relacionemos con la cefalea, no lo estés relacionando. Tu médico te dirá si realmente es el que está detonando este dolor, ¿no? Entonces acude para que te puedan orientar adecuadamente. Oye, Jera, ¿una dosis preventiva cardíaca de vino también podría desencadenar cefalea? Es decir, la recomendada de una copa al día. Pero va a respetar la dosis preventiva, doctor. Tiene que ser poquito, o sea, no. Una copa si no es una copa, no generaría dolor de cabeza. No. O sea, es el solamente, el consumo en exceso, ¿no? O solamente que ya el paciente tuviera esa sensibilidad a la sustancia, ¿no? O al tipo de vino. Esto es más común en vinos tintos. Entonces, no estamos haciéndole propaganda, pero, no, les voy a recomendar. No. Si es un vino blanco, un vino rosado, es menos frecuente que se relacione con el dolor. Hemos hablado durante todo el programa que la principal cefalea es la tensional. Que hay factores desencadenantes emocionales. Que parte del tratamiento, así como hay medicamentos farmacológicos, pues hay terapias de acompañamiento. Claro. ¿Cómo podríamos los médicos y psicólogos trabajar en conjunto para pues llevar a un buen término? Porque la realidad es que pues la gente no quiere ir con el psicólogo, ¿no? Porque el psicólogo van los locos, entonces me duele la cabeza, no estoy loco, ¿no? Entonces me lo tiene que resolver usted. Pero pues uno como médico no es experto en terapia. Entonces, ¿cómo poder lograr encajar de manera adecuada? De igual manera, ¿no? O sea, es tensional, pero a pesar de terapia sigue persistiendo. ¿Cuándo derivarlo con el neurólogo, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo trabajar en conjunto? Sí, bueno, en mi caso, sí, ya después de que se ve que el paciente se desahoga, muchas veces en la parte misma de la consulta, el esfuerzo es grande del paciente que puede en ese momento por el esfuerzo estar presentando cierto dolor. Pero ya una vez que recupera su respiración, ese dolor normalmente baja. Entonces, cuando es persistente la parte del dolor y ya posteriormente se le da un seguimiento y sigue teniendo, pues obviamente aquí ya tenemos que apoyarnos con la parte médica. Yo lo que yo he visto, por ejemplo, es que cuando el médico no tiene cierto trabajo emocional,
no cree en la parte emocional, es muy difícil que pueda él hacer equipo con un terapeuta o un psicólogo, porque simplemente no cree. Normalmente lo que hacen la parte médica es estarlo canalizando con la parte psiquiátrica, porque en eso se cree. Entonces, al menos a mí se me ha facilitado mucho, por ejemplo, el trabajo con Alejandro en la parte de las mujeres embarazadas y todo el proceso del embarazo, contigo en la parte también, con la parte de los niños, porque de cierta forma ustedes tienen cierto trabajo emocional y eso ha facilitado de que ustedes puedan identificar hasta dónde ustedes pueden decir esto es biológico y esto ya necesita un acompañamiento psicológico. Pero tiene mucho que ver en la parte del proceso del médico, al menos desde mi punto de vista. Hay algo muy importante y como lo mencionas, licenciado, en los cambios hormonales a veces influye el aspecto psicológico, el aspecto neurológico y el aspecto de la ginecostetricia. ¿Qué papel juegan los cambios hormonales en la aparición de estos dolores de cabeza, especialmente en las mujeres? Regularmente todos los estados ya sea un estado hiperestrogénico, va a detonar. O sea que hay un aumento de hormonas Sí. femeninas, hiper. Una mujer que sea ovuladora, que ya no le llamo que sea obesa también, ya no le llamo que sea hirsuta también, o sea que tenga vello, simple y sencillamente que sea ovuladora, que no ovule, está sujeta a un estado hiperestrogénico y ellas obviamente están más lábiles a tener cefaleas migrañosas sobre todo, ¿sí? Vasculares, al igual en el embarazo. En el embarazo, la mujer está en un estado hiperprogestacional. Hay mucha progesterona. La progesterona es más vasodilatadora, o sea, dilata los vasos. Esto genera una cefalea vascular más frecuentemente. Y el estrógeno no es una cefalea vascular, sino hace más sensible a la mujer a tener cambios vasculares. Por eso viene la cefalea. ¿Sí? Entonces, sí tienen que ver, obviamente tiene que ver, sobre todo en la adolescencia, un estado hiperestrogénico es el que sufre la mujer y precisamente siempre hemos hablado de las crisis del ser humano y la adolescencia es una de las crisis más importantes en la mujer, al igual que el climaterio y la menopausia, ¿verdad? Que también uno de los signos y síntomas que presenta la mujer climatérica es la cefalea, ¿sí? Y es condicionada por lo mismo. ¿Mm? En su carrera ginecológica, ¿ha necesitado usted el apoyo de neurología en esos dolores de cabeza intensos? Hasta ahorita no. En ciertas cefaleas que yo sé que esto no es hormonal, obviamente sí son derivados, pero regularmente en un climaterio o en una adolescencia no es tanto. Claro, si ya es una cefalea migrañosa, eso sí, no es mío, es para neurología. ¿Sí? ¿Qué opina de estos cambios hormonales en los dolores de cabeza, doctora? Sí, inclusive hay episodios de dolor que se relacionan, o sea, que tienen el ciclo como tal. La paciente ya sabe que cuando va a venir el dolor, el ciclo menstrual, en ese momento se presenta el dolor. Es decir, ya tiene una migraña conocida, pero pues se asocia a estos cambios hormonales y entonces la frecuencia es a lo mejor una crisis, ¿no? Cada mes. Entonces sí está directamente relacionada e incluso hay medicamentos que precisamente la prevención se elige si el episodio de dolor tiene relación con el ciclo hormonal y se puede hacer una prevención antes del ciclo, sobre todo si son regulares, ¿no? Ahora bien, doctor, psicólogo, adelante. Prácticamente este tipo de cefaleas y de sintomatología integra lo que conocemos como el síndrome disfórico. Esto precisamente es previo a la menstruación, ¿sí? Y son cambios, ansiedad, cefalea, llanto, depresión, incluso llega a tener la paciente, y es precisamente por estos cambios hormonales.
donde la serotonina y la dopamina también tienen un papel muy importante para desencadenar todos estos síntomas. Dolor. Nos pregunta Jessica Riverol. Buenas noches a todos. Llegué un poco tarde. Una duda. ¿La falla visual produce dolor de cabeza? Sí. Sí, ya lo habíamos platicado. Sí. Échale un poquito de reversa ahorita que Hay que termine el regresarlo. programa. Sí, está directamente relacionado, ¿no? Estamos con el plano hormonal. ¿Afecta en el aspecto psicológico estos cambios hormonales? Sí, claro, totalmente. A final de cuentas, las emociones son química también. Entonces, está ligado a todo el cuerpo. Una de las situaciones que tenemos que puntualizar es eso, de que muchas veces las emociones ni siquiera le podemos dar una imagen en la mente de cómo se desarrollan, pero a final de cuentas cada emoción segrega una sustancia y es química. Claro que sí. Doctora Yajaira, la gente que nos está viendo y que quiere saber dónde está usted y qué días puede venir, bueno, está en Minamédica los días Lunes, miércoles, viernes y sábados. lunes, miércoles, viernes y sábado. Vete mole. Vende mole en a Cristo Rey. En el Ejido Tacoteño. Han elegido. Ahí por la Federal 1. Bueno, En la Gravera. esas personas que tienen dolor de cabeza, ¿cuándo tendrían que visitarla? Bueno, realmente el tiempo en el que buscan ayuda es porque ya este episodio de dolor está haciendo limitación de sus actividades escolares, si son estudiantes, limitación de sus actividades ya como trabajadores, ¿no? En sus actividades laborales o incluso en sus actividades personales, porque limita la calidad de vida. La migraña es incapacitante, la cefalea tensional no es incapacitante, pero es una molestia persistente que a largo tiempo, pues sí va a hacer que el paciente ande irritable, de mal humor, va a repercutir en sus actividades sociales, personales, familiares, porque se va a aislar, es la parte principal de que genera incapacidades laborales el episodio de dolor. Entonces sí tiene una repercusión bastante importante. ¿Cuándo tendría que venir? Entonces ¿A va la primer dolor de acudir- cabeza? ¿Si el no, segundo? generalmente- ¿Cuándo tendría que venir? ¿Cuál sería lo Generalmente ideal? acuden cuando ya tiene una frecuencia bastante evidente el dolor, o sea, que ya le duele todos los días o que tuvo un episodio de dolor sumamente intenso que hace que se tenga que aislar y que pues deje de hacer el resto de sus actividades. Entonces van a acudir o idealmente tienen que acudir a la revisión cuando tiene una frecuencia, por ejemplo, de más de 3 episodios en una semana, ¿no? Cuando la intensidad es severa o cuando asocia algún otro síntoma. Generalmente les preocupa mucho el aura visual. Ahí hay que pues explicar el proceso porque es un síntoma asociado al dolor y aunque es muy molesto para el paciente y asusta, y por eso buscan la atención, pero es parte del mismo proceso. Generalmente no es algo peligroso, ¿no? Hay una pregunta bastante interesante. Dice, alemán, buenas noches. A mí en mi cesárea me perforaron la médula madre o membrana madre y no se me quitan los dolores de cabeza por el líquido raquídeo que se me salió. ¿Hay alguna ayuda para eso? Bueno, les explico. Cuando se hace el procedimiento, la famosa raquia, Ajá. se tiene que perforar una parte de recubrimiento que se llama dura madre. A veces pueden existir fugas, es decir, salir mucho líquido de esa parte y eso generar pues cierto malestar. Para eso se ponen ciertos parches. Doctora, ¿cuándo tendría que quitarse el dolor por punción? Y si no se quita, ¿qué tiene que hacer un paciente? No, ahí el dolor secundario a este proceso de la punción, pues es un dolor en una evolución aguda y que se tiene que quitar. Por ejemplo, cuando se pone ese parche o cuando se da el manejo, se debe quitar. O sea, no es un dolor que tenga una evolución crónica. Si es un paciente que no le pusieron parche, ¿qué tiempo se espera que dure ese dolor de cabeza? Pues puede persistir a lo mejor unas 2, 3 semanas, así máximo un mes, ¿no? Ya posterior. Pero no se espera que haya una evolución más crónica. Ahí ya está teniendo a lo mejor probablemente otros factores que no son directamente relacionados con el proceso. ¿Puede ser un desencadenante de algo que ya tenías? Yo lo llamaría más
un proceso que aumente la intensidad del dolor o la frecuencia en ese momento, ¿no? Pero pues no desencadena como tal una migraña o una cefalea tensional, no, es un dolor de cabeza que es tiene una causa secundaria, o sea, entra en el otro grupo. Entonces aquí a lo mejor la paciente tenía algo de base y se cronificó y se relacionó con este proceso, pero algo más debe haber por ahí. Claro, regularmente una punción advertida o inadvertida, es así el término que se genera. Es un riesgo inherente. Eso es un riesgo que siempre existe. Sí, puede pasar. Usted no estuviera en su casa si tuviera todavía consecuencias de esto, porque la cefalea es muy intensa, el dolor de cabeza es muy intenso, obviamente viene con la bipedestación, al pararse inmediatamente la cefalea se hace presente. Este dolor de cabeza ya de tanto tiempo es de otra índole, hay que buscar por qué es, pero no es por esta complicación o esta lesión, porque no es una lesión realmente, pero sí hay este problemita que existió, no fue lo que le está dando el dolor de cabeza actual. Fíjate que Yo padecí, yo tuve cefalea por punción, ¿no? Es una cosa horrible, pues, o sea, Sí, cada es muy súbito. movimiento que des, cada respirar que des, cada abrir de ojo, te está perforando la cabeza, o sea, es el sonido, no, es una cosa horrible, incapacitante total, que te tienen que poner analgésicos intravenosos para, pues, más o menos estar, porque la realidad es que casi nada hace efecto, ¿no? Es por una deshidratación severa, haga de cuenta una cruda a la 10ª potencia, esa deshidratación. De una semana. Esa deshidratación que dicen las personas que han tenido cruda, las personas que comentan que han tenido cruda, que sienten, pues, como a la 10ª potencia, Los que ¿no? saben. Sí, los que Aquí saben. no. Afortunadamente nunca he padecido de eso. Bueno, hay muchos saludos. Juan Rubén Obando Muñoz, la mejor neuróloga, excelente información. Ayeli González, excelente tema. Saludos a tan excelentes médicos. Nani RMC, tratamiento médico preventivo para la cefalea migrañosa cuando es muy frecuente. Una consulta con la doctora Yajaira. Necesita una consulta. Sí, el tratamiento va dirigido a las características del paciente, ¿no? Hay medicamentos que se pudieran contraindicar si toma algún otro medicamento, si tiene alguna otra enfermedad. Entonces hay que hacer como que una elección valorando, ¿no? Y tratando siempre de identificar los factores desencadenantes, porque a veces el medicamento no lo hace todo. Podemos tener el mejor medicamento, pero no remite al 100%, porque hay otro factor que por ahí está generando el riesgo de que sea crónica. Entonces es un manejo integral. Y sí hay que explicarles, porque como decía el psicólogo, es difícil para el paciente decir, ¿cómo me está diciendo lo que ya sé? Pues lo sabe, pero a veces lo sabemos y no ponemos manos a la obra, ¿no? Para mejorar ese factor tensional o lo que está generando el estrés. Entonces es un tratamiento integral, hay que modificar muchas cosas, estilo de vida, alimentación, y eso en algún punto incluso hasta puede ayudar más que el propio medicamento farmacológico. Doctora Yajaira, ¿algo que desea agregar para despedirnos? No, pues ya se me está haciendo costumbre, ya vengo cada día más seguido. Pues es que no venía, pues muchas gracias. no quería venir. Aquí uno se siente bien a gusto. No, pues gracias por la invitación. La verdad es que es bastante admirable el trabajo que realizan. Y pues uno aquí nada más está un ratito y este ambiente es muy, muy, muy cómodo. Y pues es muy bueno tratar de, con esta información, llegar a todas esas personas que sabemos que hay muchas dudas y que hay muchas cosas que es bastante complejo de entender, a lo mejor en una primera visita o en una primera explicación. Pero pues gracias por la invitación. Esto la verdad es que es algo bastante importante, interesante para la población. Y pues yo encantada de venir todas las veces que me inviten.
Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, entonces. Alemán nuevamente dice, sí se siente terrible porque yo no podía ni levantarme, de hecho ni los medicamentos me hacían efecto. Y si me levantaba sentía morir. Lamentablemente la raquia me la puso una residente y me punzó mal cuando volví de emergencia. Me dijeron que eso había pasado y sí me pusieron un parche hemático y me ayudó mucho. Muchas gracias por contestarme y buscaré de dónde proviene mi dolor de cabeza. Mil gracias. Solo para que quede claro, desafortunadamente, el peor enemigo de un médico es otro médico. Es un riesgo inherente. No es que le hayan hecho mal la punción. Puede pasar. Es un riesgo totalmente inherente a. Es decir, estamos en ciego picando algo para tratar de que no haya dolor en ese procedimiento, ¿no? Colocado este líquido tiene 2 milímetros, es de 2 milímetros. O sea, el anestesiólogo tiene una destreza para localizar ese espacio de 2 milímetros y dejar ahí. La gran mayoría de las veces es sin punción, pero a veces se llaman punciones advertidas cuando se dan cuenta de que hubo una punción de la dura madre, y punciones inadvertidas cuando nos damos cuenta después. ¿Por qué? Porque empieza precisamente con toda esta sintomatología, con esta cefalea. Pero esos son los riesgos que se corren con este tipo de procedimientos. Sí, tan es así que si alguien, por ejemplo, quisiera hacer una demanda, por ejemplo, por esto, pues no pasaría porque es un riesgo inherente que cuando uno firma el consentimiento informado, pues ahí viene, ¿no? Punción de dura madre. O sea, no hay manera de librar ese riesgo. Bueno, sí la hay, no operándonos, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues es más una mala información de otro compañero médico, probablemente ignorante del tema, ¿no? Marcos, ¿algo para despedirnos? No, pues así como tú lo acabas de decir, yo creo que el manejo de la información siempre va a ser importante porque de eso va a depender también el estado anímico del paciente. Entonces, yo creo que aquí lo importante es estar atentos a lo que necesitamos. Bueno, pues agradeciendo a la doctora. Es un tema que tan socorrido, tan común, que precisamente por lo común a veces no le damos la importancia que merece. Entonces, todo dolor de cabeza debe de ser estudiado, sobre todo si persiste o ha cambiado el tipo de dolor. Entonces, aquí tenemos una profesional a sus órdenes, las 24/7. Acuérdense que el estrés da cefalea. Menos los sábados en la noche porque es cuando prepara el mole para el domingo. El sábado en la noche ya no, porque estoy guisando para la venta del domingo. La venta del domingo. Sí, claro. Pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos ven y a los que nos están escuchando, a los que nos van a escuchar. Agradecemos mucho y compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Recordemos que una población informada es una población muchísimo más sana. Efectivamente, como dice el doctor, alguien puede estar pasando por dolores no normales y esta información ayudarle mucho a detectar cosas que pueden ser no tan buenas. Pues agradecemos muchísimo, nos vemos la próxima semana. Adelante, doctor, para despedirnos. A nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Radio Mina, y al doctor Fernando Castañón Leo, productor de Minamérica, agradecemos infinitamente a todos ustedes por estar siguiéndonos en redes sociales y a través de la radio en Radio Mina La Expresión, todos los sábados en punto de las 11 de la mañana. No nos resta más que darle las gracias primero al Supremo Creador y a ustedes que nos siguen, a la doctora Yajaira por haber estado con nosotros en este tema tan importante, el dolor de cabeza, que está presente hasta en la intimidad. Cuando la señora no quiere tener relaciones, el pretexto es: me duele la cabeza. Entonces está en todo. No es pretexto, existe, doctor. Entonces, tiene mucho que ver. Esa era una información necesaria, doctor. Información que cura. Ándale. Gracias por el favor de su atención. Hasta la próxima.